Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Ahí lo mantienen abierto. Vamos al Señor en oración. Nuestra oración es simple, pero muy necesitada. Háblanos, Señor. Háblanos tú, por estos medios en que tú te comunicas a nosotros los hombres. Todos estamos necesitados de escuchar tu voz. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Una maestra de escuela dominical le preguntó a sus estudiantes quiénes eran los 3 Juan de las Escrituras. ¿Puede responderla usted? ¿Quiénes eran los 3 Juan de las Escrituras? Puede ser interactivo. ¿Alguien me puede decir quiénes son los 3 Juan? Juan el Bautista, 1. Juan el Apóstol, 2. Juan Marcos, 3. Me alegro mucho que hayan podido contestar, porque este estudiante lo que dijo fue 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan. Vivimos tiempos en que no se le da importancia, valor, seriedad a la palabra de Dios. Los primeros mensajes de este nuevo año van a tener ese propósito de estimular el estudio de la Biblia. Para el mundo, me refiero a los impíos, la palabra de Dios es locura. Pero según 1 Corintios 1:18, para los que creemos, la palabra de la cruz es poder de Dios. Hay personas que con mucha facilidad siguen las filosofías humanistas y libros escritos por hombres y no leen la Biblia. Estamos precisamente comenzando una nueva fase para muchos estudiantes. Nuestros hijos tienen que ir a las escuelas, en cualquier curso que estén, sea en elemental, intermedia, superior o en universidad. Van a ser bombardeados por todas estas filosofías humanistas. No podemos parar eso, porque este mundo es del príncipe de Satanás. Pero lo que sí podemos nosotros cultivar una mente de que debe de ser más importante el estudio de la Biblia que esos estudios seculares. Y me temo que muchos le dan mucha atención a estos libros y no a la Biblia. En los últimos tiempos la gente dice no va a tener respeto a la palabra de Dios. Y ustedes ya tienen ubicado este pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4, donde el apóstol le aconseja a Timoteo diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, estamos en esos tiempos, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Jesús dijo, escuche bien, lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a repetirlo. ¿Okay? Si a usted le interesa la palabra de Dios, usted le va a prestar atención. ¿Okay? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Es importante tener la vida eterna? Claro que sí. ¿Usted sabe lo que implica escudriñar? Escudriñar implica examinar cuidadosamente algo. ¿Se parece a la manera en que leemos la Biblia nosotros?
Escudriñar es, con mucho cuidado, examinar algo. Esa es la manera en que debemos de estudiar la palabra de Dios. No es para ser leída a la ligera, al azar. Hay personas que tienen la costumbre, lo que le ocurrió a un hombre, de leer la Biblia al azar, al abrirla. Decía, bueno, yo vamos a ver qué me tiene que decir hoy Dios en la palabra de Dios. Pero en una ocasión, y eso él lo consideraba ya como que Dios le hablaba eso. En una ocasión le abrió entre los testamentos y la página estaba blanca. Y entonces pensó de que ese día Dios no le quería hablar nada. Hermanos, la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Es cierto que contiene ciertas partes que pueden bien leerse al azar, como los salmos. ¿Okay? Pero hermanos, el mayor provecho se le saca cuando se respeta como tal, se respeta como libro. Una biblioteca, 66 libros. Y lo que usted tiene que hacer, lo tenemos que hacer, es elegir uno y leerlo, estudiarlo sistemáticamente desde el principio hasta el fin. Es la manera de sacarle mejor provecho a la palabra de Dios. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué la apatía hacia las Escrituras? ¿Por qué si en ella hay palabras de vida eterna? ¿Por qué apatía? Algunas respuestas comunes. Hay quienes dicen, no, yo no la entiendo. Otros, no, la Biblia fue escrita por hombres. Es muy aburrido. No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado con la tecnología. Y así presentan diferentes razones por lo cual son apáticos a las Escrituras. Y eso es lo que queremos, ayudarnos a desechar todas estas tendencias, exaltando el valor de las Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es eficaz, útil, poderosa, viva, perfecta, hace sabio al sencillo, nos ayuda en el presente, nos prepara para el futuro, revela el carácter, atributos, voluntad de Dios, así como nuestra condición espiritual. Cuando decimos que la Biblia es revelación, implica el autodescubrimiento personal de Dios en Cristo, que hace posible que el hombre conozca a Dios y pueda vivir en comunión con Él. Es la misma Biblia la que expresa lo que rompe esta comunión, que sabemos que es el pecado, pero también nos dice cómo restablecerla, que es por medio del sacrificio de Cristo, por la fe en Él, y cómo mantenerla, ayudados por el Espíritu Santo, en obras de santificación, obediencia a los mandamientos de Dios. Y la Biblia es el registro de esta revelación que ha sido progresiva y ha culminado en la persona de Cristo. Tenemos otro pasaje a leer, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No, Dios no tiene nuevas revelaciones. Él no transmite revelaciones por medio de sueños y visiones. Escuche bien. Ante esto que estamos leyendo, pensar así es deshonrar a Dios. Porque deshonrar la palabra es deshonrar a Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El Señor lo dijo bien claro. Hubo tiempos en mi revelación progresiva en que yo me comunicaba a las personas por medio de profetas. Y estos recibían visiones y sueños. Es más, como en todo, el enemigo siempre ha levantado la falsedad. El Señor decía, de la manera en que pueden detectar la falsedad de la verdad es si se cumplen estas visiones y sueños. Pero dice que en estos tiempos
Él nos habla por medio de Jesucristo, de su Hijo. En otras palabras, de su palabra, del testamento. Se venir y decir que nuevas revelaciones, una deshonra a Dios y a su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es inspiración. Y muchos no entienden este concepto. Inspiración implica, mire bien, la presencia y dirección de Dios en el soplo de la documentación de dicha revelación. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, estamos muy cerquita ahí de Hebreos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hemos de ser reverentes delante de Dios, si queremos adorarlo y honrarlo, como es el deseo de nuestro corazón, tenemos que ser reverentes y honrar su palabra. Y cuando aquí dice que esto no es de interpretación privada, es que todos mis conceptos o cualquier convicción que yo haya adquirido no debe de ser la mía propia. No debe ser, déjeme ver cómo yo pienso esto. No, tiene que ser corroborada con la palabra de Dios. Si es que yo quiero honrar y respetar a Dios. Y estamos viviendo un tiempo del relativismo que se ha infiltrado también dentro de la iglesia. Ustedes saben lo que es el relativismo, ¿verdad? Cada cual respetando su verdad. Pero es que es inconcebible porque dos conceptos que son contrarios, los dos no pueden ser verdad. Pero entonces la manera de resolver las cosas es no peleemos, esa es tu verdad y yo con mi verdad. Y eso lo traemos a veces a la iglesia, en prácticas y conceptos que adoptamos que son totalmente antibíblicos. Y por eso, hermanos, tenemos que respetar que la palabra de Dios es revelación e inspiración. Volvamos a Hebreos capítulo 4, que ahí tenemos nuestro texto. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Prácticamente los temas de este mensaje están enfocados en este versículo. Hebreos 4, 12, perdón. Hebreos 4, 12. ¿Por qué debemos no solo respetar, honrar la palabra, pero apreciarla? Ese es el propósito de este mensaje. Exaltar su valor para que le demos un mayor aprecio, porque cuando usted aprecia algo, usted le va a dedicar tiempo, usted lo va a cuidar, usted le va a dar mucho más valor. Y tenemos que apreciar la Biblia. No es un libro cualquiera. Es un libro muy especial. Es el libro de Dios. Así que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primer punto, la Biblia es palabra viva. ¿Por qué dice que texto que es palabra viva? Porque por medio de su palabra Dios provee vida. Es eso, que Dios provee vida por medio de su palabra. No pasemos por alto Hebreos 11:3, que por la palabra de Dios Él llamó a la existencia al universo. Cuando se refiere que la palabra de Dios es viva, es porque aquel que está muerto en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, puede recibir esta vida por medio de la palabra. ¿Cómo? Al escuchar el evangelio de salvación, al creer, apoderarse de ese evangelio, esa palabra es viva, o sea, le da vida a esa persona. Efesios 2:1-5, Efesios 1:13. Pero también la palabra de Dios es vida para aquellos que, gozando ya de vida espiritual, hay veces sufrimos de malnutrición. ¿Por qué sufrimos de malnutrición? Por nuestra negligencia a la palabra de Dios. Simplemente no la leemos. O
Si la leemos mal, no con esa intención de escudriñarla. Mire, hermano, hay veces que nos hacemos la propuesta de decir, yo voy a leer la Biblia en 2 meses. Pero lo que pasa es que usted lee la Biblia en 2 meses y nada se le queda. Bien la pudo leer, pero no entendió nada. ¿Qué es eso? Mire, es preferible que lea un versículo cada mes, pero examinarlo y escudriñándolo bien. Por eso yo me alegro mucho de la manera en que procedemos en las escuelas dominicales. Detenidamente estudiar cada versículo, cada palabra. Son 66 libros. Imagínense, si la estudiamos así, no nos va a alcanzar la vida. Aproveche los estudios. Ahora estamos estudiando algunas clases Zacarías, otros tienen otros temas. Aproveche los estudios porque posiblemente ya no vamos a dar ese libro. Porque como hay otros libros que estudiar, al estudiarlos sistemáticamente, nos va a tomar mucho tiempo, porque es una palabra muy profunda. Y por eso la Biblia viene a ser alimento a mi alma. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Igualito que cuando no comemos, pues sufrimos anomalías físicas, bajan las defensas, perdemos la energía. Cuando somos negligentes con la palabra de Dios, sufrimos de debilidades de índole espiritual. ¿Qué pasa? Que vienen las tribulaciones y los problemas y no estamos fortalecidos como deberíamos estar. Viene el ataque del enemigo, no tenemos la defensa, no estamos preparados y por eso somos zarandeados. La Biblia es tan alimenticia que es por eso que en estos últimos días escasea en los púlpitos de muchas congregaciones. Hoy día han cambiado la exposición de las Escrituras por entretenimientos. Gente empírica. Usted no conoce ese concepto. Una gente empírica es una gente que tiene que aprender por medio de experiencias. Los tomases, si no sienten, no pueden aprender. Y por eso es que son atraídas por todas estas experiencias estrambóticas, atraídos por señales extrañas, que bien puede ser obra del diablo, hermanos. No me extraña y no dudo ninguna de esas manifestaciones. Sí pueden ocurrir, porque el diablo también tiene poder. Es más, Apocalipsis 13:13 dice que cuando venga la bestia, va a hacer descender fuego del cielo y va a hacer señales y prodigios en medio de la gente. Así que no me asombra que esas personas experimenten de verdad estas experiencias, pero no vienen del Señor. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas. Eso advierte la Biblia en Filipenses 3:18 al 19. Así que la Biblia es palabra viva. Puede levantar a un muerto espiritual y puede sostener y nutrir a un creyente. La Biblia también es palabra eficaz, porque es poderosa, es dinámica, es nuestro manual de vida. Va a afectar todo lo que soy, mi mente, porque usted va a recibir verdades y conceptos sabios que van a organizar sus pensamientos. Por eso hay que también tener cuidado con lo que escucha. Permitir que entre a la mente basura y recibirla como verdad va a afectar todo lo que somos. Perspectivas, prioridades, convicciones, nos va a ir afectando. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha. La Biblia es palabra eficaz también para nuestros sentimientos, porque moldea el carácter y el temperamento. ¿En qué otro libro usted va a encontrar que le digan ama a sus enemigos? Ningún otro libro va a encontrarlo, pero la palabra de Dios me va ayudando a moldear mi carácter y mi voluntad, porque endereza mis pasos, es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Por lo tanto voy a ser más cuidadoso en aquello que hago, gobernado y dirigido por una mente y un corazón sano. La Biblia utiliza ciertas imágenes para ilustrar su eficacia. Por ejemplo, el fuego, por su función purificador. El martillo, por el hecho que quebranta orgullo. Y espejo, porque la persona puede ver sus propios errores, según dice Santiago 1:23.
Les cuento lo que le ocurrió a unas personas que vivían en una tribu bien remota. Estos fueron visitados por una expedición de investigadores. Al irse, dejaron olvidado un objeto, un espejo. Esta gente jamás habían visto un espejo. No sabían lo que era. El que lo encuentra y por primera vez ve su rostro, lo que piensa es que ese era un dios que se había metido allá adentro. Y supersticioso se lo lleva a la casa, lo esconde. Pero ¿qué sucede? La esposa, limpiando, encuentra el espejo. Y cuando lo mira, le fue y le armó tremenda pelea al hombre porque tenía una mujer, otra mujer. Y el hombre le decía, pero no, yo no tengo otra mujer. Mira si lo que hay ahí es un hombre. Porque él se miraba y claro, volvía a él de nuevo. No, es que es una mujer. En ese momento pasa un sacerdote y los ve peleando, interviene. Dice, ¿por qué ustedes están peleando? Dice, porque este marido mío me engaña con otra mujer. Mira la evidencia, aquí está. Cuando el hombre lo dice, pero ustedes están equivocados, están peleando por gusto. Allá adentro lo que hay es un sacerdote santo. Pero la Biblia es ese espejo. Por eso es que hay veces no queremos o no tenemos mucho interés en estudiarla, porque no queremos vernos tal como somos. No queremos que se nos diga las cosas que tenemos que corregir. Por eso en mi tercer punto, la Biblia es palabra penetrante. Dice, traspasa, taladra, atraviesa, acribilla, corta, llega al lugar preciso, llega al lugar donde tiene que llegar, a lo profundo de nuestro interior. Y toda persona que es imperfecta necesita esta obra destructora. Para usted limpiar, usted tiene que sacar el sucio primero. Y recuerde que venimos de una vida donde hemos sido expuestos a muchas experiencias que han ido creando costumbres, habilidades, manera de ser, manera de pensar, convicciones que no necesariamente están correctas. Dice la Biblia, no te fíes en tu propia prudencia. Como no están correctas, y eso yo estoy hablando en todo aspecto de la vida, hermano, en religión, vida social, en todo. Como no están correctas, hay que limpiar, hay que sacar todo eso, hacer el espacio para que entonces empiece a entrar las verdades bíblicas y vayan moldeando todo aspecto de nuestro hacer. Esa es a lo que se refiere cuando la Biblia dice es cortante, llega hasta lo más profundo del ser. Y esta posiblemente es la parte de más cuidado, porque el orgullo nos hace ser tercos y caprichosos. Y hay veces no queremos reconocer, estoy equivocado, a pesar que tenemos la luz de la palabra. Y a pesar de que sabemos que nuestras actitudes o acciones están contrarios a la misma, no queremos reconocerlo. No queremos decir, me equivoqué, Señor, haz la obra nueva en mí. No queremos, por orgullo, pero podemos permitir que la palabra haga ese efecto. Y por último, la Biblia es palabra que discierne. Esto significa juzga o critica. Viene a ser el juez de nuestra conciencia. Revela nuestro estado, pero sobre todo nos ayuda a discernir. Discernir es un don de Dios. Valga decirle que dice la Biblia que cuando usted carece de un don, se lo puede pedir al Señor. Y quiero decirle que esto es después de la sabiduría. Este es uno de los mejores dones que nos debería de interesar. Pedir el don del discernimiento. Significa, obra del Dios en uno, que uno puede detectar, darse cuenta cuando algo viene de Dios, de los hombres o del diablo. Y hay que discernir de esa manera porque al pobre el diablo le echan la culpa de todo. No es así. Hay veces la culpa es de nosotros los hombres. Pero ese don de discernimiento le da la capacidad a usted
para cuando usted está recibiendo algo que le interese, usted saber de dónde es su procedencia. Y hermano, eso carece. Y podemos pedirlo. ¿Para qué? Para evitar ser engañados, y más en estos últimos tiempos. Nos pueden asombrar todas las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor de que Cristo ya viene pronto. Que Cristo viene a llevarse su iglesia y viene a establecer ese plan que Él tiene para ejecutar su justicia. Es muy pronto. Todo lo que está ocurriendo alrededor me lo está diciendo. Pero la Biblia también dice que va a haber señales dentro de la iglesia. Y hay que abrir los ojos también para eso. Hay que abrir los ojos y darnos cuenta de que es nuestra responsabilidad estar en Cristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en su palabra. Es nuestra responsabilidad. La falsedad va a arrastrar a miles. Pero ¿sabe qué? Allá ellos. Si de alguna manera les podemos ayudar y ser de luz, bien. Pero va a llegar el momento que usted no puede hacer nada por esas personas que se han dejado arrastrar por las corrientes de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué las doctrinas de demonio se infiltran con tanta facilidad en muchas congregaciones? Solo tiene una respuesta: falta de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos viven vidas destructivas, sin victoria? Una sola respuesta: falta de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan, se divorcian y hay problemas familiares? Falta de la palabra de Dios. ¿Por qué hay veces carecemos de bendiciones? Por no honrar la palabra de Dios. Me refiero a no darle el valor, la importancia y la eficacia, considerándola como palabra de Dios para nuestro bien. Este es lo que yo quiero que se quede en nuestra mente. Honrar y adorar son sinónimos. Adorar a Dios es equivalente a honrar su palabra. Esto es muy serio, porque usted puede ser un adorador de los que levanten las manos y pueda cambiar los focos del techo que está aquí en el cine, con un solo salto. Si usted no está honrando la palabra de Dios, eso es inútil. Y cuando hablo honrando la palabra de Dios es, sí, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros ya puede decir yo me sé toda la Biblia, ya yo no tengo que aprender más, yo tengo todas las respuestas. Nadie puede decir eso. Y hay veces que vamos a estar en ignorancia de cosas que decimos y hacemos, precisamente por eso, por ignorancia. Pero cuando Dios se lo presenta con la Biblia y usted lo ve ahí delante, aprenda a decir, me equivoqué. ¿Sabes qué? Tengo que cambiar esta postura, esta manera de ser, esta manera de pensar. Esta palabra no es de interpretación privada. Esto es inspiración de Dios y revelación de Dios. La guía para mi vida, para todo aspecto de mi vida. Queremos que nos vaya bien. Por eso queremos comenzar este año honrando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿A quién de nosotros aquí le gustaría que uno diga algo y que venga alguien y diga, no, eso es mentira? Y que te contradiga. Mire, cuando eso sucede, por lo menos yo soy tan orgulloso que me cae tan mal, no discuto, porque no soy una persona de discutir, pero hago así y me voy lo más lejos posible. Esa es la manera en que yo hago. Ah, ¿tú crees que tú lo sabes todo? Me voy lo más lejos posible. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos contradigan. La idea está, ¿cómo usted cree que Dios se siente cuando Él nos ha dejado tu palabra escrita? Y vengo yo por otro lado a decir, no, eso no es tu palabra, eso es de hombre. No, porque aunque la Biblia dice esto, yo digo lo otro. No, porque esto y aquello. Hermano, eso es deshonrar a Dios, deshonrar su palabra y su mensaje. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado.
Hay solamente una manera de aplicar este mensaje. Ya usted sabe cuál es. No les digo leer la Biblia. Aprendan a escudriñarla. Usted dirá, wow, eso es una tarea muy difícil, porque es verdad que hay partes de la Biblia que es muy difícil de entender. ¿Para qué usted cree que Dios ha dado maestros y pastores a las iglesias y les ha dado dones y los ha capacitado para enseñar? Es para nuestro provecho. Es porque Dios sabe que no todos tenemos la capacidad de poder entender las Escrituras. Y es por eso que Él ha capacitado hombres que nos pueden ayudar. Aproveche esos estudios. Aprovéchelos. Yo no estoy aquí para decirle, ni para criticar, ni hacer sentir mal a nadie. Solamente darles una sugerencia de una manera en que usted puede escudriñar la Biblia, empezando este año, que precisamente recién comienza, para sacarle todo su provecho. Si yo fuera usted, yo haría esto. De alguna manera organizaría mi tiempo el día domingo para levantarme un poquito más temprano. O planearía mejor el desayuno, el almuerzo, o quizás desde el sábado anterior ya tendría todas las cosas listas para que hacer todo lo posible que a las 12:45 ya yo esté aquí en la iglesia. Sentado en mi silla con la Biblia abierta y la libreta y el lápiz en la mano. Para que cuando yo escuche algo que yo no quiero que se fugue de mi mente, poderlo anotar y que se quede plasmado. Eso es una manera de escudriñar las Escrituras. Si usted quiere, usted puede seguir leyéndola. Es más, ojalá que todos los días leyera la Biblia. Ojalá. Vamos a comenzar por ahí. No se conforme con leer las Escrituras. Venga y participe de las escuelas dominicales, de lo cual yo lo digo, yo estoy muy orgulloso de todos los maestros de esta iglesia, desde los niños de cuna hasta los adultos mayores. Muy orgulloso de cómo se preparan, cómo imparten las clases y lo beneficioso que han sido. ¿Por qué usted no trae a sus hijos a la escuela dominical? Usted no acabó de leer, como Pablo le dijo a Timoteo, que desde niño ya sabía las Escrituras. ¿Por qué usted no puede hacer ese esfuerzo? Usted no se está dando cuenta que hay algo que quiere impedirle que usted crezca. Porque como la Biblia es tan útil y tan eficaz, algo está impidiendo que usted crezca. Elimínelo, sea sabio, elimínelo y propóngase escudriñar las Escrituras en este nuevo año que comienza. Usted también puede seguir en su teología a un nivel más elevado, estudiar en seminarios. En el boletín está un anuncio de cómo usted puede integrarse a los estudios universitarios de FLET, de lo cual yo soy graduado también de FLET. Y usted puede entrar en ese seminario y, según el Señor le va indicando, estudiar aún más las Escrituras, porque quiero decirle que es realmente más que un océano. Más que tratar de descubrir todo lo que hay dentro de un océano, es estudiar la Biblia. Entonces, han podido captar la verdad central de este mensaje y de lo que Dios quiere en este primer mensaje. Simplemente nos está diciendo esto: honren mi palabra, honrenla. No la lean, no la tengan por nada. Honrenla. La mínima palabra que hay en esa Biblia tiene un propósito divino. La mínima. Que lo entienda yo o no es, pero sí lo tiene. Pero hónrela. Y a medida que usted va exponiéndose a ella, porque de nada vale que yo me mire en el espejo ese que encontraron en la tribu y me vea que la nariz me ha estado creciendo y que no vaya al médico. Cuando usted se mira y usted ve que hay algo que corregir, especialmente, ¿verdad?, las mujeres se toman tanto tiempo delante del espejo, entonces son más bonitas. Usted no mira un efecto y lo deja así, ¿verdad, damas? Usted trata de corregirlo de alguna manera o de otra, cubriéndolo con
con todo. Lo cubre, porque usted se ha mirado en un espejo y se ha dado cuenta que hay algo que tiene que corregir. Es el mismo efecto con la Biblia, el mismo efecto. Y vamos entonces a honrar la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, amamos tu palabra. Hoy hemos aprendido que es palabra viva, que es palabra eficaz, que es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para limpiar. Y es una palabra que nos ayuda a discernir para estar mejor equipados y preparados en los días que nos ha tocado vivir. Nuestra oración es rogar que nos ayudes a honrar tu bendita palabra, donde hay palabras de vida eterna y alimento espiritual para nuestras almas. Que este sea un año, Señor, que una de nuestras resoluciones sea ser más serios con el estudio de tu palabra, sea a un nivel personal, sea participando de estudios y de sermones en la iglesia, o sea, Señor, de matriculándonos en seminarios o adquiriendo material de apoyo, etcétera, etcétera. Son muchas las maneras que podemos hacer para ser mejores teólogos de tu santa palabra. Pero por lo menos, Señor, que quede en nuestros corazones plasmado que yo debo de honrarla, que no es palabra cualquiera, que adorarte a ti es honrar tu palabra. En Cristo oramos. Amén.